El palero hace especie de una cabalonga, de una tumba, para así poner a este espíritu en control en una berenjena, utilizando diferentes hierbas, y así va a mantener con los tratados del monte a Nambuto, y va a tener la tumba hecha al espíritu. Esto significa que este espíritu va a estar retenido por los convenios de la propia mamá Ombú y Centella, la dueña de los espíritus. Cuando utilizamos a mamá Ombú es porque es muertera. Tantas personas mueren en el mar que el mar y el cementerio y el monte son equivalentes. Gualo Mampolo haciendo brujería. Teremere haciendo la acción de un sepulturero. Estas presentaciones nos dan claramente el concepto a seguir. Cuando miramos con claridad cómo es que el palero hace representación de ese espíritu para así mantenerlo en la tumba. El palero puede trabajar en la macureré, en la madrugada. Puede realizar trabajo en la mañana, pero casi siempre estos trabajos los hacemos cuando la materia duerme. De esa manera vamos a mantener fuera a otros espíritus que pudieran ayudarlo. Ahí donde dice Marayo Parta Criyumba de Loyo. Dice Kiako, dice Encila. Dice, el palero embonda o habla con los indingas. Así habla indiambo con los espíritus malos. Indinga habla y pide en contra de su enemigo. Las guerras son muy complicadas porque puede caer cualquier persona cuando está en una guerra de inquisis malongos o espíritus. El palero, como hemos dicho, puede trabajar en la macureré, en la madrugada. Puede cazar a todos los espíritus cuando la materia duerme. O sea, que si vamos a quitar a un espíritu de una persona, que ese espíritu ha estado materializado porque la materia lo ha utilizado para hacerle el mal, tenemos que utilizar los de Inganga, los espíritus de Sarabanda que viven en el monte, los Dokin o Endokin, los espíritus del mal, los espíritus malos. Muchas veces el palero trabaja con Dimbo Musenga
melado de caña, o indiambo quincolo, miel de abeja. Desde el punto de vista que estamos viendo este trabajo, nos estamos dando cuenta que verdaderamente estamos en presencia de algo bien primitivo. Embobamos con Quifuá Calunga. Hablamos y arreamos Quindamba Quine Quindembo. Remolinos para jalar todos los espíritus. Lucamba Luca Lucamba. Siempre el diablo está en la tierra. La mayoría de los paleros de Intamba Tilanga del tiempo Congo son conocidos por las trampas que hacen. Por eso, cuando se le vira algún ahijado, él utiliza formas primitivas que no ha enseñado a sus ahijados ni a nadie, para así vengarse de las cosas que le han hecho ahijados que han incumplido con estas reglas congas, las reglas congas afrocubanas de Palo Monte, Palo Mayumbe. No cabe duda de que estamos dando algo de cómo se hace este trabajo. No vamos a terminar este trabajo porque realmente, si usted está interesado, puede contactar con nosotros. No cabe duda alguna de lo que está viendo. Llama a la tumba en Siaca, en Sila, en su Lucumamba. Vayamos, oye, vayamos, oye, vayamos. Y vayamos. Y con dos carabelas, vengo caminando. Con dos carabelas, viene piango, piango. Con dos carabelas, viene de un finda. Con dos carabelas, mucha ya me cuento. Con dos carabelas. Y vayamos, oye, vayamos, oye, vayamos. No cabe duda que cuando el palero indinga habla, pide a los indiambos, a los espíritus malos, echa quincolo, indiambo quincolo, miel de abeja, o dimbo musenga, melado de caña. Trabaja el empiezo Santioco, los cuatro vientos, y cuando Zamputo nace, jura bueno y jura malo. No aconsejamos a ninguna persona que tenga guerra con ningún otro palero, y que menos que usted se cree que le puede estar haciendo una mayumba, una brujería, el que usted menos piense que ese es el que es el brujero, ese es el brujero. Cuando el palero va andando cuendilanga, muchas veces va a prisa a buscar espíritu al cementerio, pagando con bucota, con maíz tostado o centavo, para buscar un espíritu, pagándole a Centella, la dueña de los espíritus. Cuando va a prisa, no mira lo que viene con él. El palero muchas veces a buscar el espíritu lleva una empaca de ensara, un tarro sellado pequeño, para así jalar a los espíritus. Los espíritus se jalan por su nombre. Cuando usted trae tierra del cementerio, usted no está trayendo espíritu por montones. Usted simplemente está trayendo tierra bruja, tierra que tiene acciones de los espíritus. Los espíritus solo se jalan con el nombre, con el caicoma, con el hueso del muerto. No cabe duda alguna de lo que le estoy diciendo.
Los dingangas, esos espíritus que viven en el monte, que se le ofrece también en Susu, gallo, o meme, chivo, o muchas engangas no cristianas que urian quintuala, gato, o urian perro, las engangas de Sarabanda. Wow. O urian mayimbe, las engangas de Endoque, las engangas malas. Muchos han sido los paleros que nunca han puesto crucifijo a su enganga. Hoy en día el palero hace más culto al Dios en Zambi y se aleja de toda brujería mala que pudiera hacer a otras personas. Por eso recomendamos una y otra vez que tenga cuidado donde usted se mete, donde usted puede realizar una limpieza, que no le vayan a robar sus protecciones o sus corrientes, donde usted puede tener un macuto o un resguardo que lo proteja sin entrar, por supuesto, en estos rituales. Los mejores resguardos que pueden obtener cualquier persona lo da el gangulero, el palero. Estos resguardos pueden costar caros porque va a tener, como dice, una ganga pequeña dentro del bolsillo, ya que estos macutos o resguardos muchas veces se hacen con palos que están siempre encima de la enganga y que están sembrados de todos estos espíritus. Cuando el gangulero entrega un resguardo, entrega a un espíritu de enganga, a un espíritu que en vida fue palero. Por eso es que estos macutos son tan importantes. Con una tijera termina de cortar las corrientes que quedan al espíritu. Este espíritu en estos momentos está sin fuerza. Un espíritu doblegado totalmente. Pensamos que iba a estar más fuerte, pero con el paso del trabajo, los diferentes signos que hicimos, el espíritu se ha doblegado. Va a estar enterrado y va a estar sufriendo la pena. Nunca quiso doblegarse. Fue un buen espíritu. Lo siento hasta por el espíritu, no por la persona. Siempre utilizó el cabo de tabaco amarrado con un trapo rojo, con una hoja de maíz. La enganga tulumana, el poder que ejerce la fuerza del trabajo, toda enganga que se da tiene que tener la empaca de vititi inmenso y los 4 vientos. La enganga puede moverse, pero los 4 vientos no. La enganga usted la puede mover para cualquier lado, pero siempre tiene que tener la corriente cuando está donde va la enganga. Los 4 vientos, que eso significa que va a estar regido, toda corriente que llega va a pasar por él antes de que cojan y rompan la enganga con un arreo. Un curonfinda, como lo conocen. La belleza folclórica ha dado fruto en estos trabajos, y es cierto que los trabajos de Tata Batalla tienen gran significado para todos aquellos que son ganguleros, ayudando un poco más a comprender las firmas religiosas o patipembas que se desarrollan en estos trabajos, con un candil, con diferentes firmas que hace mirando los espíritus de la revés, con la berenjena, con el 4 vientos, con el dilongo o el plato, cumplimenta una forma primitiva más. Salam aleikum, que Sambiampungo, Cutare, todos los días.